confesar que aparte de ser un gran honor, la charla más importante en mi carrera, también se siente con un peso enorme sobre mi espalda, porque, seamos sinceros, la vara este año está muy, muy alta. Entonces, yo pensaba ahí en el hotel, ¿qué debe haber sentido la banda que cerró Woodstock? Imagínate, tocó Jimi Hendrix, tocó Santana, tocó Sly and the Family Stone, cantó Joe Cocker. Entonces tú dices, después de que un tipo toque el himno de los Estados Unidos de América en su guitarra y después le prende fuego, ¿cómo superas eso? ¿Hay alguna manera de superarlo? ¿Existe un humano capaz de superarlo? Entonces después pensé, finalmente esta banda no va a tocar a Woodstock para ser mejor que Jimmy o para ser mejor que Santana o ser mejor que nadie. Ellos van a tocar porque es lo que les apasiona. Y a mí hay tres cosas que me apasionan. Por lo que les dije anteriormente, sabrán que la música es una de mis pasiones. Obviamente, si estoy en RubyConf es que me apasiona programar, pero también me apasiona mucho dar charlas. Entonces, espero que ustedes sientan esta pasión que yo le pongo y se vayan con la idea de que RubyConf Uruguay ha sido la mejor conferencia de sus vidas. ¡Partamos! Muchas gracias. Entonces, ¿cómo nace esta charla? Porque yo cuando postulé acá, envié una charla que era básicamente cómo yo programo Ruby. Entonces los chicos me dijeron, básicamente, tu charla es una mierda. Después de eso, en el correo habían como 5 espacios y yo decía, ya, ¿y a dónde viene la parte que me dicen que es broma? Seguí avanzando otros 10 espacios y finalmente me dijeron, no, queremos algo un poco más inspirador, algo que cierre la conferencia. Entonces dije, ¿por qué hablar de cómo yo programo Ruby? Si no, mejor voy a hablar de cómo Ruby me programó a mí. Si se fijan en el dibujo que hice con mucho cariño, esta charla no tiene nada que ver con poner tenedores sobre tu cabeza. Prefiero explicarlo ahora para que no hayan confusiones y falsas expectativas de lo que voy a hablar. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, soy Jano González, tratando ahí de superar a Jimi Hendrix, cosa que es imposible. Actualmente trabajo en una startup chilena que se llama Hop-In. Este mes sacamos un producto que se llama WebNote, que es bookmarking reimaginado para tu iPad. No tiene nada que ver con las charlas, pero quiero que cuando vuelva a Chile mis compañeros de trabajo me sigan hablando, así que tenía que mencionarlo. Y soy uno de los líderes de la comunidad de lenguajes dinámicos en Chile. Ahí, @DinlangChile, por si algún día van a la ciudad, quieren dar una charla, quieren recibirla. Esto es lo que yo le digo a mi esposa que está ahí sentada, que hacemos. Pero en realidad hacemos más eso. Así que... Pero ya es suficiente sobre mí. Fui tan largo como para pasar los nervios. Ahora metámonos de verdad en el tema. Voy a hablar sobre lenguaje y pensamiento. Y más específicamente, cómo el lenguaje modela de alguna forma cómo nosotros pensamos. Es un problema que se viene estudiando desde la misma época, de si venía primero el huevo o la gallina, porque están tan íntimamente relacionados el lenguaje y el pensamiento que es difícil ver qué viene primero. Lamentablemente, yo no soy ni un lingüista, ni estudio el cerebro humano, ni menos soy un filósofo, por lo que voy a hablar solo desde mi experiencia y voy a dar mis opiniones. Pero no se preocupen, esto no va a ser como Hacker News, por ejemplo, donde un montón de geeks hablan sobre cosas de las que no tienen absolutamente idea, como política, sexualidad, etc. Sino que voy a concentrar mi charla en algo mucho más específico
que es cómo los lenguajes de programación fueron modelando la forma en que yo pienso con el tiempo. Y espero que esta experiencia sea parecida a la que han tenido ustedes. Creo que me acercaré al computador. Bien. Esto estaba preparado, es un break para que ustedes asimilen la idea. Entonces, ¿cómo es el cerebro del programador? Si yo fuera un neuroscientist, obviamente les mostraría un MRI del cerebro, pero esto es para mí nuestro cerebro. Es simplemente arcilla esperando ser modelada por las manos correctas. Entonces, ¿qué manos son las que deben modelar esta arcilla? Hay un problema que ya fue descubierto en la época de Hipócrates, padre de la medicina moderna. Me imagino que todos saben latín acá, así que no vale la pena mencionarlo. Él dijo ars longa vita brevis. Eso implica que hay un espectro tan grande de cosas por saber, pero el periodo que tenemos para aprenderlas es muy corto. Entonces, ¿cómo elegimos? ¿Qué manos van a ser las que modelan esta arcilla que se llama materia gris? Hay un tipo que tiene 1000 o quizá 1.000.000 de frases muy quotable, como dicen los gringos, que es Alan Perlis. Él dice que un lenguaje que no afecta la forma en que pensamos sobre la programación no vale la pena ser aprendido. Porque tenemos muchos paradigmas. Miren, nuevamente, me estoy interrumpiendo solo. Esto es lo que se denomina en psicología autosabotaje. Tenemos muchos paradigmas, tenemos distintos tipos de sintaxis, y no solo sintaxis, tenemos idioms, algo que todavía no sé cómo diablos se traduce al español, que son esas pequeñas convenciones de cómo usamos el lenguaje. Y lo más importante, al igual que el lenguaje es un fenómeno social, los lenguajes de programación también tienen una comunidad por detrás. Por ejemplo, Ruby. Tenemos que todo es un objeto, que todos son expresiones, tenemos los bloques, por ejemplo. Eso es algo que nos hace pensar en los problemas de una forma un poco distinta a como lo hacíamos antes de conocer a Ruby. JavaScript, un lenguaje muy vilipendiado que ha incitado millones de páginas de bullying contra el lenguaje, pero tiene cosas que nos hacen pensar distinto. Por ejemplo, cuando yo venía de un mundo en que todos los objetos se creaban a partir de clases y conozco la orientación a objetos, pero con prototipos. Cambia mi forma de pensar sobre los objetos, algo que yo daba por sentado. Y en un lenguaje que es vilipendiado por todos, aprendí algo nuevo. Por ejemplo, Python. Python tiene algo muy especial, que es obligatorio hacer indentación en nuestro código. Esto es también, por un cierto lado, una limitación, pero a veces las limitaciones nos obligan a mejorar. En este caso, en Python, para no tener las pirámides de la muerte en nuestro código, somos forzados, de cierta manera, a escribir funciones o métodos mucho más pequeños que son llamados dentro de los otros. Entonces, de esta manera, el propio lenguaje está moldeando de alguna forma nuestro proceso mental a la hora de programar. Por ejemplo, Lisp. Ninguna charla sobre programación puede no hablar sobre Lisp. Lisp tiene la particularidad en que la frontera entre el código y los datos que manipulamos casi no existe. Eso nos permite hacer construcciones muy poderosas, como por ejemplo las macros, este ejemplo que ni yo entiendo, que fue extraído del libro del maestro Paul Graham, crea un bucle for en Lisp. Entonces crea algo que no existía en el lenguaje. Entonces esto realmente son cosas que cambian tu manera de pensar sobre cómo programas. O por ejemplo Haskell, que tiene todo este tema de tipados, de
transparencia referencial, laziness. Por ejemplo, tiene algo que no está en todos los lenguajes, que es el pattern matching, donde yo los parámetros que recibo es como que dijera, si pongo un colador, ¿pasan por aquí o no pasan por acá? Cambia mi forma de pensar sobre cómo escribo métodos. O lenguajes como Forth. Forth es un lenguaje stack-based. Eso significa que en vez de tener parámetros explícitos, se espera que todas las funciones operen sobre un stack de valores. Entonces, me obliga realmente a cambiar la forma en que yo pienso los problemas. Lo otro es que tiene sintaxis RPN, Reverse Polish Notation, que me obliga también, es una limitación, que hace que si yo escribo una función muy larga no se entienda nada. Entonces me obliga a pensar en pequeñas funciones también. Entonces, ¿cuál es la idea de aprender todos estos lenguajes? Es hacer como un remix de todo lo que aprendemos. Ayer, por ejemplo, aprendíamos sobre Celluloid, que es el modelo de actores llevado a Ruby. Es una idea antigua que después se hizo mainstream seguramente con Erlang y la llevamos a un nuevo contexto. Entonces, saber qué pasa en otros lados es lo que de verdad nos hace crecer como programadores. Ayer escuchábamos también, por ejemplo, sobre Datomic, que es de la comunidad Clojure. Entonces vemos como todas esas ideas de la no distinción entre código y datos fueron llevadas ahora a una base de datos. Entonces, es bueno a veces mirar hacia el lado para traerte ese conocimiento a tu propio mundo. Ahora, no es simplemente agarrar un libro o ponerse a hacer un código y lo vas a entender inmediatamente. Tenemos que ponernos en un estado mental que deje que de verdad los lenguajes modelen la forma en cómo pensamos. Hay una frase, de hecho hay una tradición en el mundo geek que es hacer los rant papers, papers para quejarse de cosas, como el mítico Go to Consider Harmful. También tenemos este que es del Real Programmers Don't Use Pascal, que los verdaderos programadores no usan Pascal. Entonces aquí Ed Post en su queja nos dice, un programador de verdad y que es determinado puede escribir Fortran en el lenguaje que sea. Entonces eso nos dice de repente, si somos cerrados de mente, no importa que nos cambiemos de lenguaje, siempre vamos a volver a nuestro origen y nos vamos a adoptar la nueva mentalidad. Entonces el tema es que todos nos creemos de cierta forma Chuck Norris. No, yo soy experto en Ruby. No, yo soy experto en Python. Y si nos cambiamos, nos traemos todo eso, porque ¿a quién después de ser Chuck Norris le interesa ser un bebé de 1 año? A nadie. Pero podríamos mirar ejemplos acá en gente de la conferencia. Me van a disculpar de usar oradores como ejemplo, pero por ejemplo Jim, él es un verdadero Chuck Norris de Ruby. Lleva 13 años programando Ruby. Y me acuerdo de un paper famoso que decía, aprende a programar en 10 años, que decía que después de 10 años recién uno es maestro en un lenguaje, por ejemplo. Pero yo vi a Jim que en muchas charlas él seguía tomando notas. Tú dices, Jim, no es cualquier persona y aún así sigue abierto a aprender. Entonces, nos hace pensar un poco sobre cuál es el estado mental que debemos tener. Debemos ser más receptivos a lo que llega. Hay un concepto en artes marciales que se denomina Choshin. Considera apropiado tocarlo porque Ruby es de Japón, las artes marciales de Japón. Que es básicamente la mente del aprendiz. ¿Qué características tiene la mente de un aprendiz? Que es como un libro abierto. Está libre de concepciones previas y está realmente dispuesto a absorber todo el conocimiento que llega. Entonces hay una historia que seguramente todos los que practican Agile ya la hayan escuchado 10.000 veces. De hecho, seguramente la primera vez que la escuché debe haber sido de Alan Cement, que seguramente está aquí en el público. Ahí está levantando la mano. De hecho, él podría venir, subir y explicarla 10.000 veces mejor que yo, pero voy a hacer mi mejor intento, Alan.
Llega un profesor universitario a visitar a un maestro zen. Entonces el maestro zen amablemente le pasa una taza y le empieza a servir té. Y le empieza a servir té, empieza a servir té. Y de repente la taza estaba rebalsando de té. Y el profesor dice, para maestro, la taza está rebalsando. Entonces el maestro le dice, esta taza es como tú. Tú llegaste acá lleno de ideas previas, opiniones y prejuicios. Si quieres que te enseñe el Zen, debes librarte de todos ellos primero. Vacía tu taza. Entonces, ese es el mensaje que les tengo. Vacíen su taza y estén receptivos a aprender cosas nuevas. Estar en la audiencia es un buen ejercicio. Estar abiertos a por ejemplo, lo que el charlista está diciendo es muy bueno. Y vemos a los otros charlistas, algunos que son superestrellas del código, que siguen abiertos a seguir aprendiendo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Ahora, ¿cómo se llega a ser un maestro? Hay un modelo que se llama modelo de Dreyfus, si no me equivoco, que son 5 pasos hacia la maestría, pero 5 es mucho para explicar en una conferencia, así que vamos a simplificar y vamos a volver a las artes marciales y vamos a ir al concepto del Chu-Hari, que son 3 etapas en el estado del aprendiz de artes marciales. La primera es Chu. Es cuando hacemos todo de acuerdo a las reglas que se nos enseñan. No cuestionamos nada y hacemos todo de acuerdo a las enseñanzas del maestro. Después viene Ri, que es la etapa donde nos ponemos rebeldes, es como una adolescencia en el aprendizaje, que es donde tratamos de incorporar nuestras propias cosas y salirnos de las reglas. Y finalmente, perdón, ese es Ja. Era para ver si estaban atentos y como nadie me corrigió, tanto japonés me dio miedo que se quedaran dormidos. Y finalmente viene Ri, que es el desapego total. Ese es el estado donde estamos. Ya no hay reglas que obedecer ni reglas que romper. Simplemente no hay reglas. Es cuando hemos alcanzado el estado de un verdadero maestro. Pero bueno, esta es una conferencia de Ruby y no de geeks, artistas marciales frustrados. Así que movámonos un poco al tema que nos convoca realmente. Yo venía a hablarles sobre Ruby y mi cerebro, o cómo Ruby cambió de cierta manera mi cerebro. Entonces vamos a hacer una alegoría que es el cuento de 2 desarrolladores. El hacker versus el pensador. Entonces, ¿qué características tiene el hacker? Es alguien que es someone who gets things done. Es alguien que hace las cosas, o gets shit done, para reforzar el punto. Entonces, es alguien que es muy hands-on, que resuelve los problemas, por lo general lo hace rápido, pero también tiene sus pecados. El hacker's gonna hack. O sea, siempre va a buscar cómo retorcer la última parte del lenguaje para hacer algo para lo que no fue creada. Porque así es como funciona la mente del hacker. Busca todos esos recovecos que hay en los lenguajes para usarlos de otra forma. Lo que nos lleva a veces a muchas pesadillas al momento de mantener ese código. Entonces la actitud del hacker es como, esto necesita más winch aislante. Y vamos poniendo. Por otro lado tenemos el pensador, que es alguien que tiene un pensamiento mucho más abstracto, que dice, no, pero esto se podrá mantener en el futuro. El problema es que cae muchas veces en el pecado de hacer tantas abstracciones que ya después no se acuerda qué problema estaba resolviendo en un principio. Tengo un abstract factory, ya tengo un... ¿qué estaba resolviendo? Sí. Este era un sistema para manejar venues, no sé. Pero me perdí en tanta abstract factory, command pattern, etc. Y también tiene el problema de que piensa, pero su proceso mental es solo pensar y nada hacer, lo que lo lleva
análisis parálisis. Es cuando se queda pensando así, de repente se queda dormido. Cuando despierta dice, hoy pasó un día entero y no tiré una sola línea de código. Been there. La solución para él, si un consultor de una empresa que tiene una sigla de 3 letras, que no la vamos a nombrar, le dijeran, oye, ven a ayudarnos a arreglar la torre de Pisa. Él diría, pero pongámosle un piso más y se arregla. Como que todo necesita más layers encima para ser solucionado. Esa es como su filosofía. Entonces, ¿cómo lo conecto esto con mi historia? Tengo una tarea difícil. Todos estos conceptos están difusos y tratar de que lleguen a un punto en donde se junten. Pero síganme. Les prometo que vamos a llegar a ese punto eventualmente. ¿Cuál es mi historia? Yo, como seguramente muchos de ustedes, partí completamente hacker. Un día vi que había un comando que se llamaba QBasic. Y me dio curiosidad porque yo unos años antes había visto el BASIC en Atari y dije, ¿será lo mismo? Y entré el comando QBasic y lo primero que me enfrenté fue esta pantalla. No entendí nada. Por suerte, en esa época estaba mucho más inserta en los jóvenes aprendices la actitud de RTFM. Entonces, lo primero que fue a ver el manual para ver cómo diablos se usaba. Y me encontré con que venían muchos programas de ejemplo. Entre esos el mítico Gorilla.bas. Sí, ¿quién no lo jugó? El problema que yo trabajaba en la oficina de mi mamá, donde habían llegado estos hermosos computadores 286 con monitor Hércules, y cuando veo este Gorilla.bas, lo ejecuto, y resulta que necesitaba la friolera de 4 colores en la tarjeta de video para funcionar. Y yo tenía un monitor monocromático y decía, ¿cómo hago correr esta cuestión? Entonces, si fuera gringo diría que I hacked my way out of the problem. Y fui hackeando así, como si fuera en la selva con un machete. La diferencia es que en vez de un machete tenía los dedos de un niño de 12 años y la ayuda de QBasic al lado. Esa era como mi guía en la exploración. Empecé a copiar código, a borrar cosas y eventualmente lo hice funcionar. El problema es que no fue sino hasta unos 6 años después porque yo decía, este juego es como demasiado fácil. Si yo tiro la banana 3 edificios al lado del otro mono, se muere igual. Y no fue hasta 6 años después que me di cuenta que el juego en realidad no funcionaba así, sino que introduje bugs gravísimos en la aplicación. Pero de una u otra forma, con la inocencia de un niño, logré hacer algo que, sinceramente les confieso, aquí me presentaron como el gran Jano González y todo, pero el gran, comillas, Jano González, le pasan este Gorilla.bas ahora y le dicen, hazlo funcionar en un monitor Hércules. Y ahí se fue toda la grandeza, Jano González con depresión, después se suicida. ¿Por qué? Porque es difícil volver, de cierta manera, ese estado mental. ¿Qué pasó después? Vinieron los años de aprendizaje. Yo tenía un primo que había entrado a estudiar informática. Yo ya tenía 16 años. Entonces, en una sociedad machista como la chilena, tenía que pasar por un ritual para hacerme hombre, entre comillas. Los latinoamericanos me van a comprender que es una presión social. Entonces mi primo me dijo, hazte hombre, y me pasó este libro. Sinceramente yo pensé que iba a llegar con una botella de pisco, una cerveza, pero llegó con esto y una montonera de disquetes con un compilador que se llamaba, si no me equivoco, DJGPP, que era como GCC para DOS. Y empecé a aprender. El problema es que empecé a aprender mucho de los libros.
Después mi mamá me regaló un libro que decía C++. Si dice más será mejor que C, así que me lo compró. Entonces yo, ya a mis 17 años, antes de entrar a la universidad, hacía listas enlazadas, árboles binarios. El problema es que no sabía para qué diablos se podían ocupar. Entonces, empecé a alejarme un poco de mi camino original y empecé a aprender soluciones sin saber qué problemas tenía que resolver. Después llegué a la universidad, estudié como en lo que se denomina una Java School. Entonces me prepararon para el mundo del cubículo. Y llegué a lo que denomino la época más oscura de mi vida, de UML Years. Algún día voy a hacer un documental, así como Jano, de UML Years. Pero una mejor foto para representar esos años sería esta, en realidad. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? El hacker se había ido, había como un nuevo y supuestamente mejorado Jano que se metió mucho en el ADD, Acronym Driven Development. Entonces, si no tenía acrónimos, no me servía. UML, RUP, los Gang of Four Patterns, XML, Java EE y todas esas cosas. Entonces, hay un fenómeno. Yo no soy psicólogo y dije que no iba a hablar de cosas que no sé, pero yo creo que sufrí el síndrome de Estocolmo. Porque mis secuestradores, yo no los veía como secuestradores, los veía como gente que me estaba ayudando. Pensé que había evolucionado como programador. Entonces caí en la falacia más grande que uno puede caer, que es creer que existe un único camino por recorrer y que en el fondo está algo que se llama la perfección. Entonces, ¿cuál es el problema del camino? Que nos introduce miedo. ¿Por qué? Porque si tú sabes que para llegar, no sé, a Montevideo tienes que seguir ese camino y de repente vas, empiezas a caminar y te das cuenta que, me salí del camino. Y empiezas de verdad a asustarte porque dices, ¿cómo voy a llegar a mi destino? Y eso es lo que nos pasa como programadores cuando creemos que hay un único destino al cual llegar. Y yo creía que todo esto del modelado, que los procesos RUP y todo eso era el camino. Pero en realidad estaba muy, muy equivocado, porque la vida diaria es el camino. Aquí nuevamente necesitaría que Alan Siemens de repente subiera a decir la historia, pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Un alumno le pregunta a su maestro, maestro, ¿cuál es el camino? Y él le dice, la vida diaria es el camino. El alumno no entendía mucho. O sea, entonces, ¿cómo puedo estudiar el camino? Y el maestro le dice, le pego como 3 bastonazos primero. No está escrito, pero me lo imagino en mi mente. Entonces le dice, pero si estudias el camino, ¿cómo te vas a preocupar de seguirlo? Y ahí el alumno quedó totalmente confundido. Y el maestro le dijo, para seguir el camino debes ser como el cielo. Nadie entendió nada, ¿cierto? Está bien. El objetivo de la historia Zen es que el alumno en realidad no entienda nada, se sienta tonto como por un par de días y después le venga la iluminación. Así que en 10 días más me tuitean con Pero es básico lo que yo extraigo, porque la gracia de esta historia es que cada uno extrae una conclusión distinta. O si no, no sería Zen la cosa. La conclusión que yo extraigo es que muchas veces nos preocupamos tanto de estudiar la forma correcta que no nos preocupamos de hacer las cosas. Entonces, en ese periodo oscuro de mi vida, donde no sabía esta verdad última, entró Ruby. En mi caso, mi esposa no se llama Ruby, así que entró Ruby al lenguaje nada más. ¿Qué gracia tiene Ruby? Que es como Smalltalk, pero disfrazado de perro. En una charla que di el otro día,
cometí el error de decir que era como Smalltalk, que se ponía un terno de Perl. Pero después pensé, los programadores de Perl, ¿cuándo han usado terno? Entonces, como Smalltalk, que se pone unas gafas geek y se deja crecer barba y dice, soy Perl. Y eso es Ruby, finalmente. Entonces, Ruby tiene esta capacidad de hacer felices a los dos programadores que yo les contaba un par de historias atrás. Pero que no hagan Stack Overflow con tantos layers de historias que estoy poniendo. Entonces, el pensador puede ver que, por ejemplo, un proxy pattern, el patrón proxy de los Gang of Four, se puede hacer tan sencillo como esto, recuperando el espíritu original de Smalltalk, sin toda la verbosidad de otros lenguajes que no quiero nombrar y que ocuparon mi vida durante casi una década. Y por otro lado, bueno, esa era la conclusión que obtenía el pensador. Por otro lado, también hacemos feliz al hacker. El hacker tiene a su disposición one-liners como esto. Sé que la comunidad Ruby quiere renegar de los Perlisms, pero es una herencia que uno no puede negar sus raíces. Ruby no puede negar su herencia de Perl. Entonces, one-liners for the win. Entonces, llegamos a este estado donde somos conscientes de que en nuestra cabeza en realidad hay dos programadores. Eso es lo que yo me di cuenta, que tenía un hacker también y que estaba por ahí perdido en algún lado. Y aparte tenía este pensador. Y Ruby me dijo, ellos pueden trabajar juntos, en armonía. Entonces, un lenguaje que viene de Japón, yo creo que aquí está la relación, ¿eh? Un lenguaje que viene de Japón nos libera de la tradición filosófica occidental, que es la dicotomía, que las cosas son o no son. O tú eres hacker o te dedicas a pensar en abstracciones todo el día. Pero no puede existir el día sin la noche, no puede existir el pensador sin el hacker. Y esa es la verdad a la que me acercó Ruby. Entonces, por ejemplo, acá, esto es casi como un one-liner, pero a la vez ocupo conceptos de programación funcional. Entonces, tengo felices a los dos y están trabajando juntos y no tienen problemas entre ellos. ¿Cuál es la gracia de Ruby? Que nos acerca a la verdad, que el camino es ningún camino. ¿Por qué? Ruby tiene muchas superestrellas con estilos bien definidos. Ruby es el lenguaje que permitió que las ideas de DHH tuvieran cabida, que es una forma, digamos, a veces puede pecar de que es una forma muy pesada, con muchas abstracciones, pero Rails fue posible gracias a Ruby. Por otro lado, un artista como White the Lucky Steve fue capaz de expresar la creatividad que tenía dentro con un lenguaje como Ruby. O pasando al lado latinoamericano, alguien como Michel Martens pudo tomar su filosofía de minimalismo y también hacerla a través de Ruby. Entonces, Ruby no nos da un único camino, nos deja descubrir nuestro propio camino. Y aparte me di cuenta de algo muy, muy extraño, que todos los desarrolladores somos managers, porque en realidad manejamos que vivan en armonía el hacker y el pensador. Oh my God. Ahora, si alguien tiene más de 2 programadores en su cabeza, les sugiero que busque ayuda médica, porque eso ya no sería normal. Pero más importante, Ruby no solo cambió mi forma de pensar, sino que cambió mi vida por completo. ¿Cómo Ruby cambió mi vida? Nuevos y excitantes trabajos donde puedo trabajar con un casco de moto, puedo usar un mohicano geek, puedo hacer lo que quiera. Puedo ir a muchas conferencias y aprender mucho de tanta gente. Puedo incluso poner mi pequeño grano de arena por la comunidad. Puedo hacer nuevos amigos. Como Cabeza de Caballo, muy conocido en la RubyConf Argentina. De hecho,
La mayoría de los amigos que conocí son muy locos, pero debo confesar que Ruby también me ha traído una de las peores humillaciones de mi vida. Yo no soy una persona muy futbolera, pero la primera vez que fui al estadio en mi vida fue en la RubyConf Uruguay pasada. Me tocó ver desde la barra uruguaya cómo jugaban contra mi país, Chile. Y el problema no es ese, el problema es que nos metieron 4 goles. Pero bueno, los amigos que conocí compensan ese trago amargo que tuve. De hecho, muchas gracias. De hecho, ayer Chile perdió con Perú. Entonces tengo miedo que en extranjería empiecen a correlacionar Jano va a Uruguay con Chile pierde. Y que me nieguen la salida del país en algún momento. Entonces, descubrí que yo no solo amo a Ruby, amo a la comunidad uruguaya y amo a la comunidad argentina y espero seguir amando muchas comunidades alrededor del mundo. Pero antes de irme con este mensaje de paz y amor, quiero hablarles sobre Ruby y sus vidas. Porque para eso estamos acá. No para hablar de mí, sino para hablar de ustedes. Dejen que Ruby cambie su vida tal como lo hizo con la mía. Y no tiene por qué ser Ruby. Dejen que la programación cambie sus vidas. Si ustedes hacen algo que los apasiona, lo más probable es que de una u otra forma termine cambiando su vida por completo. Hagan una analogía más geek. Hagan fork y merge. Yo, por ejemplo, en este momento no estoy trabajando con Ruby, no me abuchen, estoy trabajando con Node.js porque si Node.js pone el pan en la mesa de Jano González trabaja con Node.js. Pero a pesar de todo, de cierta manera estoy contento porque a pesar de todos los defectos y cosas malas que encuentro en Node, hay una o dos cosas que me encantaría volver a aplicar en Ruby. Entonces, cada vez que ustedes hacen fork en su carrera profesional, aprendan mucho y vuelvan a hacer merge en su línea base. Entonces, mi mensaje final es que aprendan, sean abiertos de mente, que se diviertan con lo que hacen y que luego lo compartan con el resto de la comunidad. Y que lo repitan hasta el cansancio. Muchas gracias.